Entonces, vean, vamos a resolver este ejemplito donde vamos a aplicar las derivadas parciales. Como les había dicho, vamos a reemplazar en esta ecuación, pero ¿a partir de dónde? A partir de la función que nosotros nos están dando, ¿no? Primero tengo que hallar la derivada parcial de u respecto de x. Ahora yo digo, pero acá yo tengo un cociente. En el numerador, fíjense, no tengo ninguna variable x, pero en el denominador sí lo tengo, ¿no? Y alguno dirá, pero yo le aplico la derivada de un cociente. Claro que lo puedes aplicar la derivada de un cociente, pero como no tengo una variable en el numerador, entonces no es necesario. Recuerdan que habíamos dicho, o recuerdan cuando ustedes derivaban, cuando le aplicaban la derivada de un producto, cuando tenían dos variables que se estaban multiplicando, cuando de un cociente, cuando había una variable tanto en el numerador como en el denominador, ¿verdad? Eso es lo que hacían. Pero sin embargo, acá, mira, yo digo, voy a hacer respecto de x. En el numerador no tengo, entonces yo digo, voy a expresarlo de esta manera. Todo el denominador lo voy a pasar al numerador, pero con el exponente cambiado. Ahí lo tengo. Ahora sí, voy a hallar la derivada parcial de u respecto de x, que es lo que habíamos dicho, solamente x será nuestra variable a derivar y el resto simplemente se va a comportar como una constante. Z es una constante y lo dejo. Menos uno adelante, copiamos todo y le quitamos una unidad. Por la derivada de la parte interna. Derivada de x, y. Derivada de x será 1, y es una constante, lo dejo ahí tranquilito. Más y z, fíjense, ambos son constantes. Y si ambos son constantes, pues simplemente ya no lo tocamos. Simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente esto será 0. Derivada de una constante, 0. Más derivada de x por z. Derivada de x, 1. 1 por z será z. Ahí lo tenemos. Y ya está. Y si gustas, pues lo podemos expresar también así. Vean. Menos z, y más z, ahí lo tenemos. Y esto que tiene, este factor que tiene con un exponente negativo, lo paso al denominador. Listo. Se acabó. Ahí tenemos la derivada parcial respecto de x. Ahora respecto de y, porque mira, me piden respecto de x, me piden respecto de y, me piden respecto de z, ¿verdad? Respecto de y, decimos derivada parcial de u respecto de y. ¿Quién es mi variable ahora? Y. De la misma manera, vean, lo voy a expresar así, porque arriba no tengo ninguna variable y. El menos 1 pasa adelante, copiamos todo el factor y le quitamos una unidad, ¿no? ¿Qué más? Por la derivada de la parte interna de la base. ¿Quién es mi variable ahora? Y. Derivada de y es 1. 1 por x al x. Ahí lo tengo. Derivada, fíjense acá, de y z, derivada de y será 1. 1 por z será z. Ahí lo tenemos. Para el otro, vean, xz se va a comportar como constante, derivada de una constante 0. Ya no lo ponemos nada, ¿no? Y de la misma forma que la anterior, vamos a poner, vean, menos z, ahí lo tenemos, x más z, ahí lo tenemos. Todo este factor, fíjense, lo ponemos en el denominador. Y ya está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más ahora? Veamos. Ahora me toca la derivada parcial de u respecto de z. Entonces, fíjense, yo digo, pero acá tengo un z en el numerador y tengo un z en el denominador, ¿no? Entonces, vean, yo le voy a aplicar la derivada de un cociente, vean. Todo el denominador al cuadrado. Ahí lo tengo. Derivada del numerador. Derivada de z será 1 por todo el denominador. Ahí lo tenemos. Menos el numerador, z. Ahí lo tenemos. Por la derivada del denominador. ¿Quién es mi variable? Z, ¿verdad? Entonces, derivada de x y es 0.
Derivada de z será 1. 1 por y será y. Ahí lo tengo la y. Más. De derivada de xz simplemente será derivada de z 1 por x será x. Ahí lo tenemos, vean, ¿no? Ahora reducimos los términos, vean. Eh, menos z va a multiplicar a cada uno de ellos, que me va a quedar menos yz, pero con más yz se elimina, ¿verdad? ¿Qué más? Menos z por x o menos xz. Con un más xz se elimina. ¿Qué me está quedando? Solamente xy. Ya lo tenemos. Ya hemos hallado entonces, ya hemos hallado la derivada parcial respecto de x, respecto de y respecto de z. ¿Qué hacemos? Simplemente vamos a reemplazar. Reemplazamos en nuestra ecuación. Ahí tenemos nuestra ecuación y entonces la vamos a reemplazar, ¿no? Lo reemplazamos y nos quedará de la siguiente forma, ¿no? Entonces, fíjense, x, vamos a ponerle ahí, ¿no? X por la derivada parcial de u respecto de x. Veamos acá. Empecemos por acá. Derivada parcial de u respecto de x. Aquí tengo, ¿ven? ¿No? Ahí lo tenemos. Pero ¿qué más? Debo multiplicarlo por una x. Entonces lo multiplico por una x y miren cómo me va a quedar. Menos z por x o menos x por z. Por toda la fracción. Más y que multiplica la derivada parcial de u respecto de y. Derivada parcial de u respecto de y. Vean. Esto es mi derivada parcial. ¿Qué debo hacer? Aquí le debo multiplicar por una u. Multiplico por una y, ¿verdad? Multiplico por una y vean lo que me queda. Simplemente le agrego al costadito nada más. Y por último, z, que va a multiplicar a la derivada parcial de u respecto a z. Aquí lo tengo. Simplemente aquí lo multiplico por una z, porque eso es lo que me dice, vean. Ya está. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué dice? Más u. ¿Quién es u? Esta fracción. Simplemente lo reemplazamos y listo. La suma de todo esto me tiene que dar 0, ¿no? Y de lo contrario, y si no, pues por ahí algo hemos hecho mal, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Entonces, fíjense, vamos a reducir y simplemente, mira, ya hemos terminado de derivar. Lo único que estamos haciendo es simplemente estamos reduciendo los términos semejantes. Veamos. Voy a multiplicar aquí, fíjense acá, xz por y. ¿Cómo será? Menos x y z. También les había dicho, ¿no? De que ustedes pueden hacerlo. Siempre hay que trabajar con las variables en forma ordenada. X, Y, Z. ¿Por qué y para qué? Para poder identificarlo de la mejor manera posible y luego reducir los términos semejantes. Porque a veces yo le pongo, miren, en forma desordenada, X, Z por Y, luego el otro me aparece X, Y, Z, y es un poco más, no es difícil, pero hay que observar mejor para poder eliminar los términos que son semejantes, ¿verdad? Entonces vamos ordenando, vean, menos X, Y, Z, ahí lo tengo. Menos X, Z por Z será menos X, Z cuadrado, ahí lo tenemos. De la misma manera aquí, ¿qué hacemos? Vean. Menos y, esto es lo que les decía, ven. Menos y, z, x. Entonces yo lo ordeno, ¿qué me va a quedar? Menos x, y, z. De esa manera, ¿no? Se ve mucho mejor, ¿verdad? El otro, menos y, z por z, menos por más será menos. Menos y, z cuadrado. Ahí lo tengo, ¿no? Y listo, ya está. Ahora bien, fíjense que los denominadores de estas tres fracciones son iguales. Por eso, mira, los estoy sumando directamente, ¿no? Y el otro simplemente le pongo más x, y, z, ¿no? Que lo tenemos acá. Y el último, pues lo dejo ahí porque no tiene el mismo denominador. Luego lo vamos a reducir, ¿verdad? Bien, sigamos entonces. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Y nosotros sumamos o reducimos los términos semejantes, vean aquí. Menos x, vamos a marcarlo así. Menos x, y, z con más x, y, z. Se van. ¿Qué más me queda?
Yo no puedo eliminar más, solamente voy a copiar todo lo que está sobrando. Vea, menos x z cuadrado, menos x y z, menos y z cuadrado. Y listo, ya está, ¿no? Y el otro simplemente lo copiamos, ¿no? Ahora vamos a sacar mínimo común múltiplo. Pero vean aquí. De estos dos que son igualitos, miren, XY, aquí tengo un XY y Z, ya tengo un YZXZ, aquí lo tengo. Pero acá está con un exponente mayor, ¿verdad? Entonces ponemos el que se repite, pero con el mayor grado. Ahí lo tenemos. ¿Cómo hacemos? Decimos, ¿no? Toda esta cantidad entre toda esta cantidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Simplemente será uno por todo lo de arriba, ¿no? O simplemente vean, en cada uno de ellos observen, en cada uno, mira, aparece una Z, una Z, una Z. Veamos qué ocurre si nosotros le factorizamos el signo. Yo voy a factorizar menos Z. Ven, ahí lo tengo, menos Z. ¿Qué me va a quedar aquí? Un XZ, que me va a quedar aquí, un XY, que me va a quedar aquí, un YZ. Ahí lo tenemos. Pero vean lo que ha ocurrido. Nos está quedando, fíjense, lo mismo que en el denominador. Vean, XZ, XZ, XY, XY, YZ, YZ. Entonces yo digo, bueno, antes de sacar el mínimo común de todos estos dos, primero lo voy a simplificar. Voy a simplificar con uno de ellos, ¿verdad? ¿Qué me va a quedar? Vean, menos z y todo sobre el denominador. Y fíjense, ya no tuve la necesidad de poder sacar el mínimo común, porque miren, ya nos ha salido dos fracciones iguales. Y si las fracciones son iguales, mire, como pueden observar, uno positivo y uno negativo, entonces nosotros decimos, son igualitos, todo esto será igual a cero, ser igual a cero. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos demostrar. Y listo, ya está. ¿Se dan cuenta? Aquí va a ocurrir que la reducción de todos estos términos semejantes dependerá de que todos ustedes tengan la habilidad, ¿no? De poder reducirlo de la manera más fácil posible. Alguno debe estar pensando y debe decir, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sacado un mínimo común múltiplo? Si este es de mayor grado, lo que decíamos, ¿verdad? Vamos a sacar el mínimo común múltiplo de aquel factor que tenga mayor grado. Pudimos haberlo sacado, simplemente nos iba a salir un poquito más largo, pero al final se iba a reducir absolutamente todo. No está mal, pero fíjense, tomamos este otro camino. Primero, antes de hacer eso, hemos factorizado esta z, pero mira, nos ha salido lo mismo y nuestro proceso se ha reducido. Mucho más sencillo, ¿verdad? Bien, aquí tenemos otro ejemplito más. Pero aquí ya tenemos uno de segundo orden. Miren, fíjense lo que estamos haciendo. Hasta aquí lo que estamos haciendo es todo lo que tú has hecho, muy similar en cálculo 1 con las derivadas explícitas, ¿verdad? Yo les decía, ya después de esto nos toca las derivadas implícitas. Quizás esto les va a salir, bueno, es muy similar también en las funciones implícitas que hacías, pero aquí vamos a verlo ya de otra manera. Quizás ahí para algunos será algo nuevo, ¿no? Pero de repente otros ya lo conocen, ¿no? Pero mientras tanto, vean, terminemos con esto como lo que son las derivadas parciales que le estamos aplicando. Vean aquí la regla de la cadena como ustedes hacían en cálculo 1, considerando solamente a una de ellas como variable y el resto se comporta como constante, ¿verdad? También habíamos dicho, cuando nosotros tenemos un logaritmo, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos aplicar primero propiedades de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, ¿verdad? Pero miren, nos dan esta expresión y nos piden verificar en las derivadas de segundo orden respecto de x y respecto de y, ¿verdad? Y la suma me tiene que dar cero. Empecemos entonces. La raíz, vean, está abarcando todo, tanto al numerador y al denominador, pero yo digo aquí yo puedo aplicar
propiedad de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. El logaritmo de un cociente se ha convertido en el logaritmo, pues, de una diferencia, ¿verdad? Y vean, se ve mucho más fácil. No solamente eso, vean, toda la parte interna que está dentro del radical, nosotros los podemos elevar a la 1/2, ¿verdad? Y ese 1/2 puede pasar adelante. Propiedad de los logaritmos también, vean, ahí lo tengo. Lo mismo hago con el otro logaritmo que tengo, que tengo acá. Todo esto será equivalente a la 1/2 y 1/2 pasa adelante. Ahí lo tenemos. Fíjense en qué lo hemos convertido. En algo muchísimo más sencillo. Y alguno dirá, pero sí, ¿qué pasa si yo lo hubiera derivado así? No está mal, también está bien. Pero mira lo que va a ocurrir. Dices, derivar el logaritmo, 1 sobre todo su argumento, por la derivada de su argumento. Mira lo que te va a salir, ¿no? Haces todo ese proceso que te va a salir una cosa gigantesca y luego de ahí tienes que volver a derivarlo porque te pide la derivada de segundo orden, ¿verdad? Pero sin embargo acá, o sea, no está mal lo que vas a hacer, está bien también, solo que el camino es un poco más largo. Sin embargo, vean, nosotros aquí se nos ha reducido todo, mira. Simplemente, mira, tenemos un medio de este logaritmo, un medio del otro logaritmo, nada más, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar una por una, ¿no? Bueno, aquí lo único que hemos hecho es volver a copiarlo otra vez, aunque podemos, a ver, vamos a eliminarlo esto para que no sea duplicado, ¿no? Un medio, logaritmo de x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, que es lo mismo que tengo acá, menos un medio. Aquí me ha faltado un medio, ¿no? Pero fíjense, este un medio que se estaba repitiendo aquí en ambos se ha factorizado, ¿no? Solamente nos ha quedado los logaritmos, ¿no? Ya lo dejaremos ahí. ¿No? Entonces veamos. Les decía entonces, ahora, solo hemos factorizado este un medio, ¿verdad? Bien, ahora me piden allá la derivada parcial de segundo orden. Entonces hagamos las derivadas. ¿A partir de dónde? A partir de aquí, vean. Como les digo, mira cómo se hace mucho más sencillo. Derivada parcial de u respecto de x. Un medio lo dejo ahí. Empecemos, vean. Derivada del logaritmo, 1 sobre todo su argumento, ¿verdad? 1 sobre todo su argumento. Entonces ahí lo tengo. 1 sobre todo su argumento. Ahí está. Por la derivada de su argumento, ¿no? Bien, estamos haciendo respecto de x. Derivada de x menos 1 al cuadrado. El 2 pasa adelante. Ahí está. Y le quito una unidad. ¿Qué me queda? Bueno, copio lo mismo, el x menos 1 y me queda solo una unidad. Todavía seguimos, por la derivada de la base. Derivada de x es 1. Derivada de menos 1, 0. 1 por todo esto será lo mismo. Ahí acabó. Más derivada de y cuadrado cuando será 0, ¿verdad? Porque es una constante. Y vean lo que nos ha quedado. Para el otro, menos derivada del logaritmo. Derivada de este logaritmo será 1 sobre todo su argumento, ahí lo tengo, por la derivada de su argumento. El 2 pasa adelante, copio lo mismo, ¿ven? Y nos queda una unidad en el exponente. Y ya está. ¿Se dan cuenta? Por la derivada de la base, derivada de x es 1. Derivada de 1 será 0. 1 por todo esto será simplemente lo mismo. Más derivada de y cuadrado, que será 0, lógicamente, porque se está comportando como constante. Y ven, mira cómo nos ha quedado. Pero ahora este un medio yo puedo multiplicar a la primera fracción y a la segunda fracción. Cuando multiplico a la primera, pues este 2 se va con este 2, que me queda solamente un x menos 1 en el numerador y en el denominador, bueno, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo va a ocurrir en esta otra fracción. El 2 se va con el 2. Solamente nos quedó de esta manera. Bien, ¿qué más ahora? Fíjense, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta es la derivada parcial respecto de x, la de primer orden, pero yo necesito una más.
¿no? Algunos dicen, pero acá podemos reducirlo, ¿no? Porque mira, no son iguales los denominadores. Vean. Aquí es x menos uno, aquí es un x más uno. O alguno dice, pero ¿qué pasa si yo le saco un mínimo común? Pero no hay mucho que reducir. Bueno, lo podemos reducir todo lo que se pueda. El problema es que acá tenemos dos variables. No sé qué tanto se puede reducir. Habría que hacer la prueba, ¿verdad? Será x menos uno por todo esto. X más uno por x menos uno más y cuadrado. Hay que multiplicar todo y después reducirlo. Mira, aquí también al multiplicarlo no vamos a poder hacer nada. Simplemente el denominador nos va a quedar así, ¿verdad? Porque son distintos, ¿verdad? Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora entonces, vamos a derivar en forma separada cada una de estas fracciones, ¿no? Entonces decimos, la derivada de segundo orden dice que será igual. Primero vamos a empezar con esto. Empecemos con esta primera fracción, ¿no? Empecemos con eso. ¿Qué dice? El denominador al cuadrado, ¿verdad? El denominador al cuadrado. Ahí lo tengo, ¿no? Derivada del numerador. Derivada de x será 1. Derivada de menos 1, 0. Por todo el denominador. Ahí lo tenemos. Menos, no es la formulita de la derivada de un cociente, ¿verdad? Menos el numerador, x menos 1. Por la derivada del denominador. Derivada de x menos 1 al cuadrado, pues el 2 pasa adelante. Aquí lo tengo, bien. Por x menos 1. Y le quitamos una unidad, ¿verdad? Derivada de x es 1, derivada de menos 1, 0. Y ya está. Derivada de y cuadrado, 0. Vean lo que nos ha quedado, ¿no? Pequeño. Para el otro, para la otra fracción, en forma separada estamos haciendo. Menos, aquí está el menos. Todo el denominador, todo el denominador al cuadrado. Ahí está, ¿no? Estamos aplicando la derivada de un cociente, por si acaso. Derivada del numerador. Derivada de x es 1. Derivada de 1, 0. Por el denominador, que será lo mismo, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Menos el numerador, x más 1, por la derivada del denominador, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? El 2 pasa adelante, ahí lo tenemos. Se quita, copiamos lo mismo, x más 1, y le quitamos una unidad, nos quedó 1, ¿no? Por la derivada de la base, derivada de x será 1. Derivada de 1, 0. 1 por todo esto será siempre lo mismo. Ya acabamos este factor. Más derivada de y cuadrado simplemente será pues 2y. Perdón, derivada de y cuadrado simplemente será 0. ¿Por qué? Porque mi variable es x, ¿verdad? Mira lo que nos ha quedado, ¿no? Entonces, la variable a derivar simplemente es x, pero aquí lo estamos haciendo dos veces. Y ahora, antes de continuar, pues reducimos. Vamos a reducir todo lo que se pueda, ¿no? Veamos. Aquí me va a quedar, vean, x menos 1 al cuadrado, ¿no? Menos, bien, si yo multiplico acá, mira, x menos 1 por x menos 1 será un x menos 1 al cuadrado, que me va a quedar 2 veces x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vean, x menos 1 al cuadrado menos 2 veces x menos 1 al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Solamente un menos x menos 1 al cuadrado, ¿no? Más y cuadrado. Y listo, mira, se ha reducido. Lo de abajo copio lo mismo. Menos. El otro también hacemos lo mismo. Vean, x más 1 al cuadrado menos x más 1 por x más 1 será un x más 1 al cuadrado. Por 2, 2x más 1 al cuadrado. Pero acá tengo, vean, x más 1 al cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado. ¿Qué me va a quedar? Un menos x más 1 al cuadrado. Y todo más y cuadrado. Ya está. Ya lo tenemos. Y ahora, esto será mi derivada de segundo orden respecto de x. Ya terminé el primero. ¿Qué me falta? Ahora me falta, recién estoy haciendo respecto de x. ¿Qué me falta ahora? Me falta respecto de y, ¿verdad? Empecemos respecto de y. Mira, aquí lo tenemos. A partir de lo que nosotros ya lo habíamos reducido, ¿no? Esto es lo que habíamos reducido. Ahora hacemos respecto de y, ¿no? Decimos, derivada parcial de u respecto de y. Un medio lo dejamos ahí y vean cómo vamos a realizarlo. Derivada del logaritmo, 1 sobre todo su argumento, ahí lo tengo.
por la derivada de su argumento. Presten atención aquí. Tu variable es y, vean, derivada de x menos 1 al cuadrado, esto será 0, porque mi variable a derivar es y. Esto será 0. Simplemente derivada de y cuadrado será 2y. Ahí lo tengo, vean. ¿Se dan cuenta? Más sencillo. Menos para el otro. Derivada del logaritmo. 1 sobre todo su argumento. Ahí lo tenemos, aquí abajo. Otra vez, vean, por la derivada de su argumento, vean. X más 1 al cuadrado. Derivada de x más 1 al cuadrado será 0 porque mi variable es y, ¿verdad? Derivada de y cuadrado, 2y. Ahí lo tenemos. Miren, mucho más sencillo. ¿Qué más hacemos ahora? Como el caso anterior, un medio multiplica cada uno de ellos y estos dos se nos va a ir. Solo nos está quedando así. Pero, lo mismo que hemos hecho arriba, ¿verdad? Vamos allá a la derivada de segundo orden, ¿no? Pero respecto de y, otra vez respecto de y. Entonces, vean, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a aplicar la derivada aquí de un cociente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacerlo en forma separada. Primero esta fracción y luego de esta otra fracción, ¿verdad? Entonces, veamos. Primero esta fracción. Vamos a ponerlo así. Vamos a cerrarlo. Primero vamos a derivar esto. Le vamos a aplicar la derivada de un cociente. ¿Qué hacemos primero? Decimos el denominador al cuadrado. Ahí lo tenemos. Derivada del numerador. Derivada de y será 1 por el denominador. Ahí está, miren. Todito. Menos, ¿no? Por este caso, el denominador, acá tengo x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado que está aquí, ¿no? Menos, porque es la formulita de la derivada de un cociente. El numerador, y, aquí está y, por la derivada del denominador. Derivada de x menos 1 al cuadrado, y habíamos dicho que es 0, porque mi única variable es derivar simplemente será y, ¿verdad? Por eso es 0. Derivada de y cuadrado, 2y. Ahí lo tengo. Y listo, se acabó. Menos. Ahora para el otro, para la otra fracción. Derivada del numerador, derivada de y será 1. Por todo el denominador, ¿no? Ahí lo tenemos. Igualito. Menos el numerador, ¿sí? Por la derivada del denominador, ¿no? Derivada de x más 1 al cuadrado será 0. Derivada de y cuadrado, 2y. Y listo, se acabó. ¿Se dan cuenta? Si ustedes derivan en forma ordenada, no te vas a equivocar. El problema, como ustedes saben aquí, si tú empiezas a hacerlo, a veces por hacerlo rápido te saltas algún paso, o sea, no es necesario a veces saltarse un paso y de repente te equivocaste, es un signo. Aquí te equivocas un signo y absolutamente todo ya estará mal, ¿verdad? Entonces, vean, ya hemos obtenido la derivada de segundo orden respecto de x y también respecto de y, ¿no? Ahí lo tenemos, respecto de x y respecto de y. ¿Qué hacemos ahora? Pues simplemente vamos a reemplazar. La suma de esos dos dice que nos tiene que dar, ¿qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar 0. Pero antes, reducimos también un poquito, vean, x menos 1 al cuadrado, ¿no? Acá fíjense, aquí lo pongo. Y cuadrado menos 2y cuadrado será menos y cuadrado. Ahí lo tengo, ¿no? El denominador es el mismo. Aquí también, vean, x más 1 al cuadrado, ahí lo tengo. Y por 2y será 2y cuadrado. Y cuadrado menos 2y cuadrado. ¿Cuánto nos va a quedar? Simplemente menos y cuadrado. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, ya está reducido. Ahora sí, estamos listos para poder reemplazar. Reemplacemos. Si todo lo que hemos hecho lo hemos hecho de una manera correcta, entonces simplemente todo estará bien al reemplazarlo, ¿verdad? Entonces, reemplacemos entonces. La derivada de segundo orden respecto de x, aquí lo tengo. Esto es todo lo que me había salido, ¿verdad? Claro, es un poquito largo, mire, todo esto. La derivada de segundo orden respecto de y, todo lo que me ha salido aquí. Los dos. Ahora fíjense, yo voy a buscar para ir reduciendo aquellos denominadores pues que sean iguales, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, un x menos 1 al cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Aquí tengo un x menos 1 al cuadrado más y cuadrado, todo al cuadrado. Entonces yo digo, puedo utilizar
esto de aquí y puedo utilizar esto de aquí, ¿verdad? Utilizamos esos dos. Ponemos el mismo denominador, ¿no? Ahí lo tenemos, vean. Y como tenemos el mismo denominador, pues simplemente lo sumamos, vean. Menos x menos 1 al cuadrado más y cuadrado. Más x menos 1 al cuadrado menos y cuadrado. Ahí está. Mira, lo estamos haciendo paso por paso para que tú, cuando repases, cuando practiques, no tengas ningún problema. Para el otro ahora, mira, estos denominadores también son iguales, ¿no? Ponemos el mismo denominador y fíjense solo que hay que tener mucho cuidado con lo siguiente, ¿no? Tenemos el mismo denominador, pero aquí fíjense el signo. Este menos pues va a afectar a los dos. Vean, menos por menos será más. Aquí lo tengo. X más 1 al cuadrado. Menos por más será menos. X más 1, ¿cuánto nos va a quedar? Menos por más será menos, ¿no? Y cuadrado. Fíjense, este signo, por si acaso, está afectando a ambos, ¿no? Por eso nos está quedando de esta manera. Para el otro, también fíjense, este menos va a afectar a los dos. ¿Qué me va a quedar? Menos x más 1 al cuadrado. Ahí lo tengo. Menos por menos, simplemente será más y al cuadrado. Y ya está. Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, fíjense, ahora simplemente vamos a traducir todos los términos semejantes, ¿verdad? Entonces,